unas palabras. Buenas tardes a todos. Estamos todos muy contentos conmemorando los 100 años de una insurrección que abrió toda una época en la historia de la humanidad. Cuando los bolcheviques se lanzaron a la insurrección, no había ni antecedentes ni socialismo del mundo. No tenían retaguardia y se lanzaron. Su única experiencia previa había sido la de la Comuna de París, que solo logró mantenerse algunas semanas en el poder. Ya habían pasado 47 años que la Comuna había sido ahogada en sangre. Los países capitalistas habían entrado en su fase imperialista de desarrollo e imperaba en todas las políticas de las potencias la reacción en toda la línea. Los viejos partidos marxistas de la Internacional que habían fundado Marx y Engels habían sido ganados por el revisionismo. En esas condiciones, los bolcheviques se animaron y lanzaron a los obreros de Moscú y los ganaron para lanzarse en la insurrección. Nadie daba vida a esa insurrección. Cuando triunfaron en Petrogrado, todos pensaban que esa insurrección iba a ser ahogada como fue ahogada la Comuna. Es más, cuando pasaron los días en que había sobrevivido la Comuna, Lenin bajó al patio del Palacio a festejar. Habían sobrevivido un día más que la Comuna. En esas condiciones se desarrolló la insurrección. Sin embargo, se insurreccionaron las ciudades, se insurreccionaron los cuarteles, el campo ruso se incendió y se comenzó una guerra civil en la que después de años de una guerra civil prolongada, con 14 potencias extranjeras que trabajaron para la contrarrevolución, la revolución socialista se impuso en el país más extenso del planeta. Esto conmocionó a los pueblos del mundo. El sueño de generaciones de obreros, desde las utopías de Moro hasta la conquista transitoria que tuvieron los comuneros, se hacía realidad. Los obreros y los campesinos, los pobres de toda índole, decidían qué se hacía, qué se producía y cómo se distribuía el producto en el territorio extenso de Rusia. Las naciones oprimidas se conmovieron también. Decenas de naciones que habían estado bajo la bota zarista se sumaron a la rebelión. Su independencia era reconocida y respetada por el nuevo poder de los obreros. Esto trajo además un inmenso desarrollo de las luchas y un gran avance en los derechos de todos los pueblos. No quedó encerrado solo en Moscú, la oleada fue internacional. No fue fácil. Fueron días los de la guerra civil de padecimientos y de hambre, lo que se llamó el comunismo de guerra en la historia del partido bolchevique. Pero la solidaridad de clase, la férrea unidad de los obreros y los campesinos pobres, ejerciendo el poder, siendo los dueños de todo, les permitió seguir adelante y triunfar. Sobrepasada la guerra civil, no solo esto asombró al mundo. La Unión Soviética, que era unión porque todas esas naciones en forma libre e independiente decidieron unirse en una unión de repúblicas soviéticas, esa unión de repúblicas soviéticas en pocos años, en unos 15 años, desarrollaron su economía, sus fuerzas productivas, su industria y su ejército en condiciones de ser la muralla de acero frente al cual las hordas fascistas de Hitler, el ejército más poderoso que se había armado en la humanidad hasta ese momento, mordieron el polvo de la derrota, porque millones de soviéticos, en medio del campo, 20 millones de toda la nacionalidad, dejaron su vida
y derrotaron y clavaron la bandera roja en el Reichstag en el año 45. Por eso para nosotros habrá gloria eterna a los comunistas rusos que, dirigidos por Stalin, hicieron esta proeza en la Segunda Guerra. El mundo cambió para siempre. El sistema colonial se desmoronó. Los pueblos y naciones avanzaron en sus luchas. Las revoluciones nacionales crecieron. En China, Sun Yat-sen estableció la amistad con la República Soviética. En Turquía se levantó Kemal Atatürk. El mundo había cambiado. Se inició con la Revolución de Octubre y con el triunfo en la Segunda Guerra. Y después, la Gran Revolución China, un tercio de la humanidad vivió bajo el socialismo. En nuestra propia patria, todo esto conmocionó. Se fundó el Partido Comunista luego de la insurrección de octubre. La propia reforma universitaria estuvo influida por estos hechos. En las rebeliones de la Patagonia estaban estas ideas circulando. Llegó a haber hasta un soviet de la Municipalidad de Rosario, el levantamiento de los campesinos en el Grito de Alcorta. Surgió una época de grandes luchas. El tema nacional creció, Mosconi apareció dentro de la fila de la política argentina. Todo iba cambiando en la política nacional y mundial. Fue el periodo que se fundaron los grandes sindicatos por rama en nuestra patria. Fue el periodo de la huelga de la construcción. Una oleada de luchas que después, con el triunfo soviético frente a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, llevó a lo que fueron las grandes conquistas obreras que consagró Perón. Grandes conquistas que duran hasta hoy en día. Las conquistas por las que ahora viene Macri en parte. Conquistas que han perdurado y que tienen que ver y que han signado el movimiento obrero argentino hasta el día de hoy. ¿Y a dónde hubieran llegado si el revisionismo que impregnaba ya el Partido Comunista no hacía la traición de la Unión Democrática? Estas luchas y este cambio en el mundo signó toda la época. La revolución parecía imparable. Y esto muchas veces, o por lo menos así lo refleja esta experiencia histórica, se subió a la cabeza de los comunistas y nubló las mentes. Se pensó que era un camino de ida y que no tenía retorno. Ya en el año 36, en la Constitución de la Unión Soviética, se había escrito que ahí se habían acabado las clases y la lucha de clases. En el mismo periodo, Mao Zedong en China escribía su tesis filosófica en la que planteaba la contradicción está en todo proceso desde el principio hasta el fin. Mao no acató las órdenes de Moscú, cruzó el Yangtze y llevó la revolución al triunfo. Estos errores en ese periodo, como señaló en anteriores discursos Otto Vargas, ya desde la época de la guerra civil, en nombre de las dificultades culturales de las masas, los cuadros del partido ocupaban sus lugares en lugares del poder, reemplazando el protagonismo de las masas. Posteriormente, dentro de los mismos cuadros del partido, sobre la situación generada en la Segunda Guerra, las posiciones ocupadas en las direcciones de las empresas, en los mecanismos de poder y de las cooperativas, fueron usadas en privilegio personal. Y como señaló Echagüe, fueron estos sectores que pasaron a usar estos privilegios en beneficio personal, se coludieron con los elementos de producción mercantil y de intercambio de mercancías que subsistían en la sociedad socialista y fueron creando una corriente a la cual Stalin no le pudo dar batalla. O se la dio en forma insuficiente, porque estas concepciones filosóficas trababan el ver la raíz de las contradicciones. A la muerte de Stalin, esta corriente creció, ocupó posiciones y encabezadas por la camarilla de Khrushchev,
impusieron las tesis revisionistas en el 20 Congreso, que fueron el inicio de la restauración consumada en el posterior golpe de Estado. Mao Zedong denunció la restauración capitalista en la URSS, pero fue más lejos. Señaló que esa nueva burguesía, usurpando las poderosas fuerzas productivas inmensas que se habían desarrollado con la revolución socialista, se transformaba en un nuevo social imperialismo. De vuelta, la bota de Moscú se imponía sobre las viejas naciones oprimidas por los zares y sobre las nuevas naciones que se habían levantado en el oriente de Europa luego de la Segunda Guerra Mundial. El social imperialismo entraba en la disputa mundial. Y Mao no se quedó ahí. Señaló que este proceso también tenía que ocurrir en China. Por lo tanto, planteó la lucha contra las corrientes que usaban sus privilegios, contra quienes querían frenar el desarrollo de la revolución y el avance hacia el socialismo y el comunismo, y largó la lucha contra los elementos revisionistas en el seno de su partido. Planteó que en toda la etapa socialista regía la contradicción entre el camino socialista y el camino capitalista, y que esta lucha se daba principalmente en el seno del partido, en la lucha contra los revisionistas. Se desató así la gran revolución cultural proletaria, que no solo prolongó la dictadura del proletariado por todo un periodo, sino que fue la expresión más grande de la democracia plena de los de abajo en la historia de la humanidad. Esto nos deja el legado, el camino y el método de cómo luchar contra la restauración. Miremos nosotros qué fue esta restauración, qué significa. Si los bolcheviques se lanzaron a la insurrección 47 años después de la Comuna, nosotros estamos 39 años después, que no quedó sobre la tierra ni un país socialista del mundo. Hoy China y Rusia se suman a las potencias que oprimen y disputan el mundo. Cuando volvió de China en el 79, Otto planteó restaurar. Nos costó mucho verlo. Nosotros habíamos cavado profundas trincheras para pasar y sobrevivir a la dictadura y resistir. Resistimos, atravesamos la dictadura. Y cuando asomamos la cabeza de en medio de esas trincheras, nos dimos cuenta que el desastre era mundial. Que nuestra tragedia era parte de una tragedia en todo el mundo. Estábamos guachos. No quedaba no solo un país socialista, sino que era muy difícil encontrar un maoísta sobre la faz de la tierra. Levantamos las banderas, seguimos y acá estamos. La revolución va a estar siempre planteada en la Argentina en la medida en que nosotros levantemos las banderas. Pero miremos lo que sucede en la patria. No hablemos ya de las conquistas del 46. En el año 76, 3% de pobreza. Hoy, 30% de pobreza. Pobreza con indigencia, con casos terribles en las condiciones de vida. Teníamos las 8 horas de trabajo y todas las reivindicaciones de las convenciones colectivas. Hoy el 40% de nuestra clase obrera está trabajando en negro en condiciones de tercerización y prácticamente de servidumbre. Veamos lo que pasa con la juventud y los hijos de los obreros. El paco, la droga, la prostitución diezman sus vidas y la vida de los padres de muchos chicos que vagan por las calles de la ciudad. Solo basta recorrer Buenos Aires para ver el desastre que han hecho. Eso sí, tenemos Puerto Madero. Ese es el desarrollo. Ese nido es el desarrollo. De ahí saca sus conexiones a nuestro presidente para ir a ver ayer a un fondo de inversiones, que ese solo fondo tiene 9 veces lo que se produce en la Argentina en un año. Ese es el grado de acumulación que se desarrolló en estos 40 años sin revolución. El desastre que vivimos. En el 76 nosotros producíamos coches, barcos, aviones, cohetes. Hoy no hay una sola rama de nuestra
industria que no sea un armadero. Nuestras Fuerzas Armadas están desarmadas y quieren ser transformadas en una fuerza de represión. Así está diezmada la Argentina. Y esto pese a la heroica lucha de la clase obrera y del pueblo argentino, que resistió persistentemente, que les impidió avanzar más, que se levantó, que le hicimos un incendio en la Argentina con los piquetes en la época de Menem y de la Rúa, que volteamos un gobierno, que logramos imponer el default, la derogación de las leyes de obediencia debida del punto final, que logramos meter en la cárcel a más de 1000 de los genocidas, grandes triunfos del pueblo argentino, sin los cuales no se hace. A este miserable le arrancamos la emergencia social. Y sobre esa base, la clase obrera y el pueblo puede seguir manteniéndose en pie y luchar. Pero sin embargo, compañeros, todas estas reivindicaciones que logramos arrancar y que frenan la mano terrible de la reacción, no logran cambiar la situación ni el desastre. El desastre solo lo vamos a cambiar cuando demos vuelta a la tortilla, seamos los de abajo los que decidamos todo en la Argentina y la revolución transite también la geografía de la Argentina. Esta es una necesidad, así como lo es de la clase obrera y del pueblo argentino, lo es de los pueblos del mundo. Entonces, volvamos a octubre. Si es necesaria la revolución, ¿cómo se hizo aquella proeza? No estamos peor hoy que entonces. Tenemos muchos más elementos, mucho más historia y mucho más medios. Se dice que la insurrección de octubre fue una casualidad, en medio del desastre de un ejército que tenía 14 millones de hombres en el frente, un zar que se divertía con la zarina y un monje en los palacios, y una burguesía liberal que no tenía experiencia. Se dice que el asalto al Palacio de Invierno fue casi un paseo. Lo que no se dice, porque algunos de estos elementos son reales, y está claro que ninguna revolución se repite igual. Ninguna de las revoluciones que se hicieron fue igual a las otras. Cada una aprovechó sus condiciones y nosotros tendremos que estudiar las nuestras. Pero lo que no se dice es que en medio de esas condiciones había un partido. Y el partido bolchevique ni fue una casualidad ni fue un invento del momento. Desde 1902, Lenin había dado la teoría y las líneas generales con las cuales ganar a los obreros para que en medio de sus luchas inmediatas el tema central fuera la construcción de su partido, un partido arraigado, fuerte, con un grado de centralización importante que fuera capaz de realizar la insurrección como la realizó. Esto no fue una casualidad. Y ese partido no solo tenía estructura, tenía una línea y una teoría, porque Lenin recogió las enseñanzas de la Comuna, sintetizadas por Marx. Sintetizó sobre todo esa idea que él desarrolló con todo en el Estado y la Revolución, que era que los obreros solo se pueden liberar y construir un mundo sin explotadores ni explotados si se animan a tomar las armas y destruir en sus cimientos el aparato estatal de la burguesía que hereda a todos los estados de todas las épocas y los lleva a su consumación. Y no solo la Comuna nos dejó ese legado y Lenin la sistematizó y la llevó en forma teórica, sino que la Comuna nos dice cuáles eran los signos de ese nuevo Estado. De un Estado basado en los obreros en armas, basado en los organismos de democracia directa, que eligen sus representantes y los revocan, que no pueden ganar más que un salario obrero. Esta teoría alimentaba la formación de ese partido. Ese partido
también definió que la revolución tenía que avanzar ininterrumpidamente al socialismo, porque la burguesía liberal rusa iba a ser incapaz de hacer las tareas de la revolución. Pero además desentrañó la etapa de desarrollo del capitalismo. Desentrañó que el capitalismo había entrado en una etapa donde ya no era más factor de progreso en la humanidad. El capitalismo había entrado en una etapa de los monopolios que pasaban a ser los expropiadores de la pequeña producción y de la tierra. Entró en una etapa en la que pasaban a sojuzgar a los pueblos y aliarse a los sectores más reaccionarios de cada nación para sojuzgar a las naciones. Que el capitalismo había llegado a una etapa en la que el parasitismo le impedía resolver los problemas más elementales. A 40 años de ahogada de la derrota que sufrimos, ¿no son plenamente vigentes estas teorías? ¿No vemos cómo los imperialismos despedazan y descargan sus crisis sobre los pueblos? ¿Cuántas bombas tiraron en Irak? Algunos dicen más que en algunas ciudades de la Segunda Guerra. ¿Cuántos muertos en la guerra civil de Siria? ¿Cómo se trata a los desplazados por la guerra? Este es un capitalismo que lo único que puede hacer es estirar la situación para repetirse cíclicamente y repetir cada vez más los desastres. Por eso es un capitalismo agonizante. Por eso en la época del imperialismo y las revoluciones proletarias, hoy como la definió Lenin. Tomar las experiencias más avanzadas de las masas y nos deja ese legado. No es que Lenin inventó la forma de ese nuevo poder. Tomó los soviets, que fueron una creación de las masas obreras y populares de Rusia, que habían surgido en el 5, que en medio de levantamientos previos habían sido una forma elemental de coordinación de la lucha. En la coordinación de la lucha, los obreros llamaron a sus delegados diputados y a sus asambleas soviets. Y este fue el soviet de diputados. ¿No lo conocemos eso en la Argentina, compañeros? No tuvimos los cuerpos delegados en la época del Espata y las hermosas experiencias de las asambleas piqueteras. El tema es que el partido tomó en sus manos esas formas. Y cuando en el 17, en medio de una situación en la que se volvió a producir un levantamiento revolucionario y la burguesía dejó caer al zar y se armó la revolución de febrero, no me meto en el detalle porque esto sería para acabar, pero digamos que en esa situación aparecieron los soviets. ¿Y qué pasó? Resulta que los soldados, hartos del maltrato que sufrían, presionaron al soviet de Petrogrado y el soviet sacó su primer comunicado. ¿Saben cuál fue el primer comunicado del soviet de Petrogrado en febrero del 17? El soviet dictaminaba que en todos sus actos públicos la unidad militar debe obedecer al soviet de diputados obreros y que las órdenes del gobierno provisional solo serían ejecutadas si no contradecían las del soviet obrero. Nacía el doble poder. Así nació el doble poder en la Revolución de Febrero. Lenin, que estaba en el extranjero, llega en el mes de abril y plantea en su primer discurso todo el poder a los soviets. No porque los bolcheviques dirigieran los soviets, sino porque era del instrumento revolucionario de las masas. En el primer congreso de los soviets, los bolcheviques tenían 100 delegados frente a 1000. Y el partido y Lenin planteó, eran 40.000 afiliados en toda Rusia. Eran bastantes, pero 40.000 afiliados en 130 millones, que eran los rusos. Entonces Lenin planteó, el centro están los comités de fábrica. Esto es un planteo directo que hizo Lenin. De abril, de febrero, que eran 40.000 afiliados. Abril, que tenían 1000 delegados en los soviets. En la reunión de los comités de fábrica del mes de junio, ya los bolcheviques eran mayoría en Petrogrado. No en Rusia, en Petrogrado. El partido ya había pasado de 40.000 a 80.000 afiliados. Y cuando el partido se puso al frente
del contragolpe de Kornilov, cuando defeccionaron los mencheviques y se abrieron las otras fuerzas políticas, el prestigio del partido creció en forma inmensa y en masa se afiliaban al partido bolchevique. Entonces, compañeros, cuando se lanza la insurrección y el asalto al Palacio de Invierno, la determinación por la cual un partido dijo hay que dar vuelta a los fusiles y en medio de la guerra volteó a su propio gobierno y propuso la paz, no tenía los fundamentos de barro, no fue una casualidad en medio de una tormenta, fue un partido que construyó una organización, una política y una teoría que le permitió llegar al triunfo. ¿Y saben cuál fue el primer decreto, la primera ley del segundo Congreso de Soviets con la cual los bolcheviques ganaron el Congreso, porque no es que entraban en mayoría? Las primeras 3 leyes fueron: primero, proponer a los países beligerantes concertar inmediatamente un armisticio de un plazo mínimo de 3 meses. Segundo, se declaraba inmediatamente abolida ningún tipo de indemnización a la propiedad de las terratenientes sobre la tierra, tomando como base 242 mandatos locales formulados por los campesinos. Se entregaba a esto más de 150 millones de hectáreas de tierra. Tercer decreto: debe reconocerse a todas las naciones enclavadas dentro de Rusia el derecho a separarse libremente y a formar estados independientes. La negación de este derecho y la negativa a tomar las medidas encaminadas a garantizar su realización equivale a apoyar la política de conquistas o anexiones de los Ares. El reconocimiento por el proletariado del derecho de las naciones a su separación es lo único que garantiza la plena solidaridad de los obreros de distintas naciones y permite un acercamiento verdadero democráticamente entre ellas. Fue por este programa que ganaron la guerra civil. Si no, no se entiende nada. Ese era el partido de Lenin. Y no solo ganaron la guerra civil, sino que en medio de esas condiciones, en medio del comunismo de guerra, ellos de inicio se dieron la perspectiva socialista y comunista. Un mes antes de la insurrección, Lenin propone cambiar el nombre del partido y que el partido pase a llamarse Partido Comunista. ¿Qué fundamento le dio Lenin? Dijo: al salir del capitalismo solo se puede pasar directamente al socialismo, es decir, al régimen de propiedad colectiva de los medios de producción y de distribución de los productos en proporción al trabajo de cada cual. Pero la perspectiva deberá irse convirtiendo poco a poco en el comunismo, cuya divisa es de cada cual con arreglo a su capacidad, a cada cual con arreglo a sus necesidades. De inicio, Lenin puso la perspectiva del comunismo. Y en medio de la guerra civil y del comunismo de guerra, en Rusia se aprobaron las siguientes leyes: la ley de divorcio, la ley de igualdad de los hijos naturales a los hijos ilegítimos, el derecho al aborto en 1920, se declaró empujar la socialización del trabajo doméstico. Kollontai proponía la realización de casas comunales, en la que hubiera vivienda individual pero un centro común para la organización de los chicos, el comedor y las actividades colectivas. Se revolucionaron, surgieron las nuevas escuelas artísticas, nuevas escuelas en el arte, en la literatura, en el cine. Se desarrollaron nuevos instrumentos musicales. La música electrónica nació en esa época, en la revolución bolchevique. O sea, ellos plantearon cuál fue el secreto por el cual 20 millones de soviéticos dieron su vida y le ganaron la guerra a los nazis. Que esta perspectiva de la construcción del socialismo fue unida al desarrollo de las fuerzas productivas, no una separada de la otra. Se desarrollaba la técnica y los medios de producción junto a cambiar estas relaciones entre los hombres. Y se cambiaba al mismo tiempo, se usaba todo el producto de las grandes empresas y de los terratenientes. 500 millones de rublos oro era la renta terrateniente. 15.000 millones de dólares en la renta de los terratenientes.
Estas son las cosas que cuando se da vuelta la tortilla se desarrollan plenamente la economía, la fuerza, las finanzas populares, y sobre esta base fue por qué los rusos vencieron en la Segunda Guerra Mundial. Yo, por último, compañeros, diríamos, si la revolución es necesaria, tenemos que discutir contra teorías que plantean su imposibilidad. Como fuimos derrotados, como estuvo la idea que el avance era lineal e inexorable, están los que plantean, ¿no habrá sido en vano? Por ejemplo, plantea lo siguiente: si no estaban dadas las condiciones en ese periodo, en ese momento, ¿para qué lanzarse? Hay que crear las condiciones. Y esta idea está en la base. ¿Es posible acabar con la globalización? No, por lo tanto, hagamos las reformas posibles mientras tanto. Surge la idea del socialismo siglo XXI, un socialismo del siglo XXI, después de estas proezas en el siglo XX, resulta que en el siglo XXI vamos a un socialismo incapaz de darle la tierra a los campesinos, y manteniendo el viejo y podrido aparato estatal, y que al mismo tiempo mantiene las mismas relaciones de producción. Eso tenía que terminar como va terminando. Todas estas teorías que buscan las reformas para ganar tiempo y no se plantean la revolución, lo único que hacen es hacer perder la perspectiva a las heroicas luchas de nuestros pueblos. Por el contrario, compañeros, nosotros, yo quisiera cerrar diciendo, no hemos atravesado la reacción, ni está acá este partido después de 50 años para ser un observador del desastre. No solo vamos a encabezar todas las luchas, sino que abrimos la puerta a todos aquellos compañeros que quieran sumarse a hacer posible la revolución. Porque una nueva oleada, así como fue esa oleada que arrancó en el 17 y recién se cerró en el 78, cuando se restauró China, una oleada que duró 60 años y condicionó todo el siglo XX, hoy hace solo 39 años que se restauró el capitalismo en todo el mundo. Es ley histórica que la oleada va a volver. Pero las leyes, compañeros, las leyes del materialismo histórico y de la historia, no transcurren por sí mismas. Transcurren a través de la voluntad de los hombres. Está nuestra voluntad reconocerlas y hacerlas realidad y conducirnos en forma tal que aceleremos los tiempos, ahorremos los sufrimientos de nuestro pueblo, súmense al partido, ¡viva el Partido Comunista!